Jóvenes, buenas tardes, buenos días, noches, dependiendo de que nos vean la clase que en teoría deberíamos de tener el martes, ¿no? Entonces, pues, vamos a comenzar. Primero que nada, como siempre y la vez anterior, hay que darle crédito al material de donde se prepara una clase, un texto. Y bueno, este material es el mismo que vimos en la sesión anterior y los autores son Tyler Cowen y Alex Tabarrok, ¿no? El libro es Principios Modernos de Economía, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, podemos comenzar. Entonces, habíamos visto en la clase pasada que el PIB per cápita es una función de ahorro y que se transforma en inversión, del capital humano y del crecimiento de la población. En ese texto que les acabo de mencionar, mencionan que cuál es el secreto de desarrollo. A manera de sarcasmo, hablan de los valores victorianos, ¿no? La época victoriana fue en Inglaterra con la reina Victoria, de ahí su nombre, lo que abarca el siglo XIX. Entonces, ahí se planteaba que uno de esos valores era trabajar duro y ahorrar, estudiar duro y limitar la procreación. Por eso digo, a modo de sarcasmo lo dice el texto. Bueno, pero también la clase pasada quedamos de que sí va a haber la manera teórica, pero qué sucede en la realidad, ¿no? Para ello existen en el Banco Mundial muchos datos, como ya les mandé las ligas, y más aparte la base que les mandé. Entonces, ahorita hay que correlacionar el PIB per cápita con la formación bruta de capital. De ese modo vamos a ver qué tanto el capital influye en el crecimiento del producto, como se plantea en el modelo de Solow, ¿no? Que el capital es una variable importante. Vamos a ver si eso se cumple en la realidad. Para ello, pues, realicé un gráfico, agarré una muestra de 130 países y se calcularon sus tasas de crecimiento del PIB per cápita y su tasa de inversión como porcentaje del PIB. Entonces, de este lado estamos midiendo la formación bruta de capital o la inversión. Entre más se aleja este eje, mayor es su participación con respecto al PIB de la inversión. Y este gráfico se lee de este eje, que es el PIB per cápita. A medida que uno va para arriba, el PIB es mayor, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver, este grupo de países son los países que comúnmente denominamos como países desarrollados o países ricos, ¿no? Está Estados Unidos, está Holanda, Nueva Zelanda, algunos países de Europa, Arabia Saudita, que tiene petróleo, el Reino Unido, la Unión Europea como tal, Europa, Grecia, Portugal, Finlandia. Comúnmente estos países son como considerados ricos, y de este lado, con una tasa del ahorro de entre el 20 y el 25% respecto a su PIB, ¿no? Una tasa alta. Hay países que tienen una tasa más alta y son todavía más ricos, como es Noruega, Suecia, Australia, Japón, Singapur. Ellos ahorran una parte aún mayor y su PIB en algunos casos es mayor que los de estos. En este caso, Japón y Singapur, su PIB es como término de los países como Estados Unidos, Holanda, Arabia Saudita, pero el de Suiza, Noruega superan a ese PIB de estos países ricos. Digamos, estos son todavía aún más ricos, y es porque puede que ahorren más o por su tipo de instituciones. Pero bueno, aquí nos vamos a circunscribir solamente la inversión. En el caso de Japón, Singapur, ellos ya tienen otro problema que ya vimos, que es
que alcanzan ya, digamos, su estado de convergencia. Entonces por eso el PIB ya no crece tanto a medida que aumenta la inversión. De este lado tenemos a países de ingresos medios, ¿no? Por aquí debe estar México. México siempre está en medio. Miren, aquí está México. Tiene un PIB, digamos, no tan alto como los países ricos, pero tampoco de los más bajos. Y tiene una tasa de inversión poquito más del 20%, como se puede ver aquí en este. Y alrededor se ubica Panamá, todo el mundo en su conjunto. Recuerden que el mundo es el promedio de todos los ricos y los pobres. Y como hay muchos pobres, entonces el promedio se baja. Está Bulgaria, Sudáfrica, Costa Rica, Brasil. Está como entre este grupo. Entre países pobres que no tienen inversión está Cuba, Belice, Sudáfrica, Namibia, Guatemala, Bolivia, Ghana, Camerún. O sea, todo este grupo de países son un poco más pobres que México y que muchos de estos países que están de este lado. Y pues como podemos ver son algunos países de Latinoamérica, Centroamérica, algunos de África, algunos de Asia, ¿no? Y bueno, acá abajo tenemos también países que tienen tasas de inversión altas, pero su PIB es bajo, ¿no? Aquí habría que hacer un estudio que los puede limitar. Por ejemplo, veo que está la República de Norte África, Jordania, Egipto, Honduras, Tunisia, el norte este de África, Sri Lanka. Son como países africanos que, aunque le ponen una proporción importante de su PIB a la inversión, esta no se puede ver reflejado en que sean de ingresos altos. Quizás porque aún están en las etapas iniciales, quizás porque su tipo de instituciones no les permita reinvertir correctamente el capital. Pueden ser muchos factores, pero lo que quiero ilustrar en este gráfico es que vean cómo se comportan los países más o menos respecto a las producciones del modelo de Solow, ¿no? En este caso, pues sí vemos que la inversión y el PIB tienen una correlación fuerte, al menos en los grupos de los países que comúnmente se les dice occidentales, ¿no? Ahora vamos a ver la relación entre la educación y el PIB. De este lado estamos midiendo los años de educación, el promedio de años de educación, y de este lado el PIB per cápita, el PIB por habitante. Aquí sí se ve claramente una relación alta entre mayor número de años de estudio, más alto es el PIB. Por ejemplo, en este extremo están los países más ricos de nuevo, ¿no? Noruega, los Estados Unidos, Holanda, Irlanda, en general Europa y Estados Unidos, ¿no? Dinamarca, Alemania, el Reino Unido, Corea del Sur, están entre los países que invierten mucho en educación o tienen más años de escolaridad y los países que tienen el PIB más alto. México nuevamente está en las fases medias, está al lado de Costa Rica, Argentina, Turquía, República Dominicana, Tailandia, Colombia, Brasil. Entonces esta relación sí es clara, y si se dan cuenta en el extremo, los que tienen menos años de educación son los más pobres, los que tienen el PIB más bajo, ¿no? Que es Guatemala, Egipto, El Salvador, Argelia, Honduras, Nigeria, Pakistán, Senegal. Estos países que tienen pocos años de educación respecto a los que tienen más, también tienen el PIB mucho menor que los que lo tienen alto. Entonces esta correlación sí es muy clara. En ese sentido, la predicción del modelo de Solow se cumple, una de las predicciones. Y vamos a ver cómo interactúa el crecimiento de la población y el PIB per cápita. Aquí medimos del lado de las Y, siempre vamos a medir el PIB per cápita, y del lado de las X las diferentes variables. Aquí es la tasa de crecimiento de la población anual, y aquí es una relación negativa, que quiere decir
que a mayor tasa de crecimiento de la población, es decir, si nacen más personas, el PIB tiende a disminuir, como se puede observar, como todos tienden como a caer a medida que aumenta la tasa poblacional. Nuevamente hasta arriba tenemos a los países ricos: Noruega, Dinamarca, Alemania, Francia, Sudáfrica, Tailandia, Eslovenia, y con una tasa de crecimiento pequeña y un PIB per cápita alto. De este lado tenemos incluso que tuvieron tasas negativas de crecimiento de la población. Está Japón, está Italia, o sea, también son países ricos y que tienen PIB alto. Y si nos vamos a este extremo, vamos a ver que son países donde la población crece más, pero son más pobres, como Angola, Camerún, Nigeria, el Congo, Uganda, Irak, Mozambique, Afganistán, Guinea, Malí. Si se dan cuenta, son como países en su mayoría africanos y algunos asiáticos, donde aún se vive en condiciones de subsistencia, porque también hay muchos que tienen mucha población. De este lado hay unos países que tienen tasas moderadas de crecimiento de la natalidad, pero el PIB bajo también. Aquí podemos ver Pakistán, Yemen, Bangladesh, Indonesia. Estos en su mayoría son los asiáticos, ¿no? Ven cómo los datos en realidad hasta describen la geografía del mundo. Sí se correlacionan todos los datos, ¿no? Aquí estamos casi por áreas geográficas. Acá está Asia, que no está tan mal como los de estos de acá de África, ¿no? Y de este lado vemos, aquí sí es una mezcla, ¿no? Pero también son muchos asiáticos. No, hay de todo: España, Zimbabue, Senegal, Singapur, Vietnam, donde la tasa de crecimiento de la población es menos del 1% y tienen un PIB también en realidad bajo si se compara respecto a los más ricos, ¿no? Entonces aquí lo que les decía la clase pasada, que la tasa de crecimiento de la población o la depreciación, aquí no estamos metiendo la depreciación, pero es la tasa de crecimiento de la población, disminuye en el PIB per cápita. Es decir, el PIB que le toca a cada persona disminuye cuando crecen las personas. Y bueno, ¿cómo hice estos datos? Que siempre también hay que dar la fuente. Pues en su mayoría son datos del Banco Mundial. Son datos que están a disposición de todos. Tiene para muchos países, yo ya les mandé la liga. Y a mí siempre me gusta comprobar si es cierto lo que se asegura en la teoría, ¿no? Entonces, yo tengo ya algún tiempo manejando MATLAB y me gusta programar en este programa a mí. Entonces, escribí las funciones para mostrarles más o menos estas gráficas para cada una de estas variables. Esta es la de la inversión, esta es la de la educación y esta es la población. Aquí yo utilicé una técnica que se llama web scraping, que consiste en que tú ya programas ahora sí que al lenguaje de programación para que busque directamente en la página. Le dices qué indicadores buscar, qué años, y así le vas dando una serie de instrucciones en cada una de las funciones. Entonces yo les recomiendo que si en algún momento de su vida profesional aprendan a programar, porque les vaya a ayudar mucho a comprobar sus hipótesis. Quizás ya no se dediquen nunca a estudiar el desarrollo económico, pero en sus trabajos les va a facilitar mucho la recopilación y el análisis de los datos, ¿no? Entonces vamos a correr la de la inversión para ver qué sale. Va a salir las gráficas que les mostré. Fíjense aquí que ya dice que está obteniendo los datos del PIB per cápita, obteniendo datos de inversión, buscando año, y dice que encontró para 1970 130 países que tienen datos completos. Estos son los que va a correr y los que va a mostrar la gráfica. Esta es la gráfica que vimos primero, pero no es para que vean cómo la saqué.
Lo mismo hacemos con los datos de la educación. Aquí igual dice que los está obteniendo, buscando los países, el indicador, y una vez que hace todo eso ya te da la gráfica, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer con la población. Corremos la función, igual obteniendo datos, todo eso, y te sale la gráfica. Bueno, entonces eso es para que vean cómo va saliendo cada material didáctico que les estoy proporcionando, y contrastar con la empiria si se cumplen o no las predicciones del modelo de suelo, ¿no? Que es lo que estamos estudiando. Entonces vimos que hasta ahorita con los datos disponibles en algunos casos se cumple, ¿no? No podemos decir que en todos los países, porque pues todos tendrían que estar en un extremo, ¿no? Pero no, aquí hay diversidad. Bueno, entonces nos quedamos en que el estado estacionario es igual al lugar donde la inversión y la depreciación son iguales. Y ahora queremos entonces hacer una igualdad, es decir, esa igualdad, que la inversión sea igual a la depreciación. Recuerdan que la función de la inversión es esta. Inversión es igual a gamma por y, es decir, a una parte proporcional del ingreso de este. La inversión es una parte siempre de la producción, como ya hemos visto, se divide entre inversión y consumo, ¿no? Entonces tenemos que igualar esta identidad de la inversión, es decir, gamma y es igual a lo que es igual la depreciación. La depreciación es igual a la depreciación en sí misma por el tiempo y la obsolescencia más la tasa de crecimiento de la población como producto de K. Entonces ponemos que inversión es igual a depreciación, y luego podemos sustituir esta ecuación en esta. Decimos que que gamma que multiplica a es esta por k a la alfa, o sea, se le pone aquí y que multiplica a esta, porque esta es igual a y esta es su y, digamos. Esto y es igual a esto, es igual a la depreciación, es la tasa de crecimiento de la población como producto del capital. Así es, para que cuando vean las ecuaciones y eso no se espanten, nada más traten de encontrar la lógica. En los textos a veces se saltan los pasos, y en realidad así debe de ser, porque en teoría están escritos para profesionales que ya deberían de saber álgebra. Entonces, pero traten ustedes de ver cómo se llega. Por ejemplo, esta sustitución es fácil, nada más pones a lo que es igual y donde debe de ir y, como en este caso, donde más queda igual si no aparece y. Pero bueno, yo en este primer video, que donde vamos a abordar matemáticas, yo sí les hice todos los pasos y les fui explicando la lógica económica, pero ustedes deben de aprender a hacerlo también, porque pues así se aprende mejor. Entonces partimos de que la inversión es igual a la depreciación, con la identidad que vimos en la lámina pasada, ¿no? Y donde vamos a empezar a representar las letras. Esta la vamos a llamar gamma. No sé si sea gamma, y perdón si me estoy equivocando, pero aquí la voy a llamar gamma. Gamma, o este símbolo que se parece a una y, entiéndanla como la tasa de ahorro que está entre 0 y 1, que es decir, puede ser del 10, del 20, 30, del 90 o hasta del 100%. Eso quiere decir que está entre 0 y 1 cuando es una tasa. A es el nivel de la tecnología, como ya habíamos visto, las ideas,
la productividad, y K es una función de producción Koch-Douglas, como ya hemos visto en el video pasado, ¿no? Está elevado a la alfa. Alfa es la participación del capital en el producto y está de un rango de 0 a 1. Porque recuerden que el capital y el trabajo, su suma de sus alfas y 1 menos alfa debe dar 1, ¿no? Como parte de la función de producción Koch-Douglas, ¿no? Luego esta como sigma, a esta le vamos a llamar sigma, es la tasa de depreciación del capital, N es la tasa de crecimiento de la población y K es el capital per cápita, que es decir, el capital total entre el número de trabajadores. ¿Cuál es el significado económico? Que en el estado estacionario la inversión per cápita o el ahorro y la expresión AK a la alfa debe ser igual a la inversión necesaria para mantener el capital per cápita constante, que es la requerida para reponer el capital depreciado y equiparar a los nuevos trabajadores. Es mucho choro eso, pero a grandes rasgos lo que te dice que es la inversión necesaria para reponer el capital que se desgasta en el estado estacionario. Pero sí, vayan familiarizándose con los términos porque conforme vayamos avanzando los modelos, los vamos a ir usando. Ahora vamos a revisar un poco de matemáticas. Aquí, si quieren pausar el video y repasar o descansar y después verlo, porque si es como ya es la parte matemática y sí tienen que poner atención para que entiendan cómo se deriva todo el modelo. Es fácil, no son operaciones muy difíciles, solo son exponentes, ecuaciones y una derivación, pero no es muy complicado. Lo traté de hacer paso a paso para que lo entendieran los que no tienen muchas bases matemáticas. Entonces, empecemos. ¿Recuerdan la ecuación donde dicen que que la inversión es igual a la depreciación, ¿no? Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, dividimos ambos lados de la ecuación entre K. ¿Por qué hacemos eso? Pues para simplificar. Dado que la K aparece en ambas expresiones, podemos dividirla. Entonces, en la primera expresión, que es esta, gamma por AK a la alfa se divide entre K. Y lo mismo alfa más n por K. Entonces, cuando se divide esta que está multiplicando, se queda solo sigma más n, que es la depreciación más la tasa de crecimiento de la población. Entonces queda así esta expresión porque, pues, en pocas palabras, como que se anulan las K's. Simplificamos ahora y vemos que la expresión que resultó, es decir, esta parte al quitarla, podemos simplificarla más si pasamos la K que estaba dividiendo, la pasamos multiplicando. Esta expresión y esta es exactamente la misma, solo que aquí la tienes dividiendo y aquí está multiplicando. No sé si eso lo sepan, pero les puse un ejemplo. Esto se debe a que cualquier número elevado en un exponente negativo representa su inverso multiplicado. En este caso, 10 a la menos 1 es igual a 1 entre 10 a la 1, y esto es igual a un décimo, o sea, 0.1, que sería lo mismo que si estuviera dividiendo. Si tú multiplicas un décimo por 5, tú en realidad le estás calculando una división. ¿Cuánto representa 5 entre 10? ¿No? O sea, cuando quieren saber cuánto es un tercio de 5, ¿cómo lo harían? Ese se los dejo de tarea. Tienen que entender bueno, los que ya sepan matemáticas ya saben, pero es fácil, es un quebrado, ¿no? Tú multiplicas algo dividido entre algo por un entero, en realidad estás haciendo una división, ¿no? Entonces, por eso aquí K queda elevada a la menos 1.
porque estaba abajo y abajo tenía signo positivo, entonces aquí pasa con signo negativo a la -1 por esta regla del, del inverso multiplicativo. Entonces tenemos que AK a la alfa entre K es igual a K alfa -1 y el otro término queda exactamente igual. Entonces ya tenemos un término que hace referencia a K y se trata como de reorganizar la ecuación para que sea más manejable. Aquí ya están aplicando lo del inverso multiplicativo de nuevo, ¿no? Tenemos que gamma por A y ahora por 1, que es el inverso multiplicativo de K a la 1 menos alfa. Pues o sea, pasa al revés esto, ¿no? Aquí estaba negativo el 1, acá pasa positivo y el alfa pasa negativa, ¿no? Aquí lo están haciendo como división. Es igual a alfa más n, que queda exactamente igual. Si se confunden, traten de ustedes con un papel y un lápiz tratar de derivar estas ecuaciones teniendo en cuenta esta regla, ¿no? Pero en realidad toda esta es la misma que esta es la misma que esta y esta es la misma que esta. Lo que tratan, por así decirlo, es despejar una variable, que quede solo una variable. Y bueno, la reorganizan otra vez, ¿no? ¿Qué queremos que era esta? Gamma de A entre sigma más n, o sea, esto que está multiplicando lo pasan dividiendo ahora, ¿no? Y esto que estaba aquí, digamos, dividiendo, ahora pasa multiplicando, ¿no? Entonces se organiza y queda que es igual a K a la 1 menos alfa. Está un poco enredado, pero traten de hacerlo ustedes. Aquí están los pasitos. Aquí se explica por qué. Aquí solo es un despeje que se trae en acá. Espero que sí puedan entenderlo. Y bueno, a mí me gusta que siempre que todo, que la economía algunos la consideran ciencia y otros no, pero entre que tanto que es o no ciencia, debe de partir de al menos de parámetros lógicos, y una de ellas es la matemática. La forma de una función matemática determina la forma de tu variable y tiene una interpretación. Siempre que hay una ecuación o que se proponga un modelo, no se propone nada más así por mero capricho, sino tiene un fundamento. Entonces a mí me gusta poner qué significa cada término de lo que se va sacando, no llenar de ecuaciones el pizarrón y a ver, lleguen a esto y deriven, y no es necesario, pero tienen que entender cómo se va haciendo esa ecuación paso a paso, ¿no? Porque los que no saben matemáticas pues ven eso y no entienden nada, pero pues si aquí siguen el ritmo, van viendo qué significa cada cosa, creo que no se vuelve tan difícil, ¿no? Entonces, en el lado izquierdo, o sea, esta parte captura los factores que impulsan la acumulación de capital. ¿Cuáles son? Pues son la tasa de ahorro, porque pues a mayor ahorro hay mayor acumulación, entonces eso fomenta la acumulación de capital. La tecnología, cuando tú haces más eficiente la tecnología, tienes más producto con el mismo capital, y si tienes más producto, tienes más inversión, y si tienes más inversión, tienes más capital. Entonces, o aquí como lo dice, mejor tecnología, mayor productividad, mayor acumulación. Y tienen ahora los que lo disminuyen también, pero en la parte de abajo, los que están dividiendo. Vean, a lo mejor a simple vista parece una ecuación normal, pero la lógica implica arriba del el numerador y están los que lo hacen grande y abajo los que lo hacen chico. Cuando tú divides eso, encuentras la relación que hay entre uno y otro. Entonces aquí los de abajo, los que lo merman, es la depreciación y el crecimiento de la población, que reducen el capital por trabajador. Y en el lado derecho
esta expresión K a la 1 menos alfa representa el capital por trabajador ajustado por su participación en la producción. O sea, aquí no sé si ustedes llevaron historia del pensamiento económico o en las micros les hablaron de la teoría neoclásica. La teoría neoclásica tiene mucha elegancia matemática. Ellos demuestran todos sus modelos con matemáticas, lo cual pues me parece una de reconocer, porque es ante más evidencia, entre menos instrumentos, la única forma que tienes es plantearlo de manera teórica, pero con una función que sea lógica respecto al comportamiento de los fenómenos, ¿no? Entonces, aquí suponen que el capital, hay un supuesto muy importante en la teoría neoclásica que dice que lo que tú trabajas es lo que te pagan. No hay plusvalor, no hay nada, o sea, nadie te roba tu participación del trabajo. Lo que tú haces, tu participación en el trabajo, es tu parte que te toca. Eso es un supuesto de la economía neoclásica para que le puedan, digamos, cuadrar los modelos. Por eso todos los modelos tienen supuestos, ¿no? Pero bueno, se tienen que empezar con modelos simples para después ir volviendo los más complejos. Pero si no se entienden los simples, los complejos se vuelven más difíciles, ¿no? Entonces este es el primer modelo que surgió y que tuvo éxito en algunas cosas, en unas predicciones, pero se han ido refinando y hay modelos, ¿no?, que ya asumen rendimientos crecientes o competencia imperfecta, muchas cosas que salen del marco neoclásico que es este. Pero aquí, véanlo como que estamos en un mundo ideal. El mundo es justo y el mundo te paga lo que tú trabajas, y el capital igual, ¿no? Entonces, por eso dice que del lado derecho representa el capital por trabajador ajustado por su participación en la producción. En esencia, eso significa este término. ¿Por qué es el 1 menos alfa? Porque alfa es el otro factor. El 1 menos ese otro factor es tu participación en la producción, ¿no? Aquí viene un poco más complejo. Ahora tenemos que despejar K. Recuerden, llegamos a esta función y tenemos que despejar K, que es el capital por trabajador, ya que queremos encontrar K, no K a la 1 menos alfa, ¿no? Aquí todavía nos está estorbando 1 menos alfa. Queremos dejar el capital solo, ¿no? ¿Por qué lo queremos dejar solo? Para que la ecuación nos diga en función de qué está. El capital es igual a esto, entre esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? Pero solito, sin el 1 menos alfa. Entonces, para despejar K, tenemos que elevar ambos lados de la ecuación al exponente 1 entre 1 menos alfa. ¿Por qué? Porque este 1 entre 1 menos alfa anula a 1 menos alfa, por la regla que les dije arriba, ¿no? Este es como su recíproco, ¿no? Entonces, cuando tú se lo aplicas, lo eliminas. Entonces, pero primero tienes que elevar ambos términos, lo elevas a ese mismo 1 entre 1 menos alfa. De hecho aquí está muy chiquito, pero cada vez que vean como esta casita, esta divisioncita, es 1 entre 1 menos alfa. Ya grábenselo para que ya no tengan que estar qué es, ¿no? Y pues tenemos que simplificar el lado izquierdo, ¿no? K a la 1 menos alfa elevado a su vez a la 1 entre 1 menos alfa es igual a K por 1 menos alfa entre 1 menos alfa, que se anulan cuando se juntan estos dos y queda K elevado a la 1, que es igual a K, ¿no? Entonces escribimos el resultado. Ahora sí ya tenemos a K solo. Esto lo hicimos para dejar a K solo, ¿no? Pero lo que hagan en un lado lo tienen que hacer en el otro. Son truquillos matemáticos ahí. Entonces ya tenemos a K solo. K solo es igual a esto que sobró, lambda entre 1 elevado a la 1 entre 1 menos alfa, porque lo elevamos a lo mismo para que diera.
Esto es el capital por trabajador en el estado estacionario. Todo eso que empezamos a hacer desde el inicio es para encontrar el capital por trabajador en el estado estacionario, que es igual a esta expresión, ¿no? Eh, ya habíamos visto que esta expresión, la principal, que es lambda por A entre la depreciación de la tasa de población, es una medida de los impulsores del capital, el ahorro y la tecnología, versus los frenos, que son la depreciación y el crecimiento de la población. Esta relación nos sigue diciendo eso. Y aquí les puse igual la interpretación. K es el nivel de capital por trabajador en estado estacionario, o sea, depende positivamente de la tasa de ahorro. Sí, de la tasa de ahorro que es gamma, de la tecnología que es A, ¿no? Una tecnología más avanzada es el capital más productivo y una mayor tasa de ahorro permite acumular más capital, por eso son positivos y están arriba. Y depende negativamente de la tasa de depreciación. Una mayor depreciación erosiona el capital, que es esta lambda, y de la tasa de crecimiento de la población. Un mayor crecimiento de la población diluye el capital por trabajador, por eso está dividido, ¿no? Y abajo. Y el exponente que les dije, 1 entre 1 menos alfa, o sea, la casita que les dije que se grabaron, indica qué tan sensible es el capital a cambios en sus variables, en cualquiera de las variables que están aquí adentro, ¿no? La tasa de ahorro, la tecnología, la depreciación o la tasa de crecimiento. Nos está diciendo qué tan sensible, es como la elasticidad, qué tan sensible es algo respecto a los cambios cuando suceden en otra variable. Ahora podemos reordenar las variables en términos per cápita, ¿no? Recuerden que K minúscula es igual a K mayúscula entre L mayúscula, que es el capital por trabajador, y Y minúscula es igual a Y mayúscula entre L producto por trabajador. ¿Por qué? Porque esas son per cápita y esas son magnitudes absolutas, por eso es minúscula y mayúscula. La función de producción es esta, ¿no? Y es igual a AK por alfa, que es la primera de las funciones que vimos en el modelo. Recuerden, ¿no? Que es la que es la que describe la curva azul de las gráficas que hemos visto, ¿no? Que describe la producción. Y es igual a K a la tecnología por el capital elevado al alfa. El alfa es la participación del capital en la producción. Entonces ahora vamos a sustituir K en la función de producción per cápita, ¿no? Ya encontramos que es K, o sea, ya encontramos que es esto. Entonces ya la vamos a sustituir en toda esta. Entonces por eso nos queda que Y es igual a AK por alfa. Y es igual a multiplicada por K, que en la diapositiva pasada vimos que K era igual a todo esto, y elevado al alfa, que es aquí, y se eleva aquí al alfa. Nuevamente simplificamos los exponentes, estos dos, 1 entre 1 menos alfa por alfa, queda como alfa entre 1 menos alfa, porque es alfa por 1, queda alfa entre 1 menos alfa, como aquí. Y separamos los términos dentro del corchete. Y es igual a esta misma, por Y sola, o sea, la tasa de ahorro, entre la depreciación más la tasa de crecimiento de la población elevado a la alfa entre 1 menos alfa, igual que aquí, pero por A elevado a alfa entre 1 menos alfa. ¿Por qué? Porque esta A estaba aquí y aquí estaba era el numerador, entonces aquí va a ser, aquí va a pasar multiplicando con el exponente al que estaba elevado, ¿no? Y combinamos los términos, es decir, que Y es igual a A1, que es esta, como no está elevada a la nada,
se llega a que el PIB per cápita es igual a por elevado a la 1 entre 1 menos alfa por es todo esto que sobra, porque es A por K, recuerden esto. De aquí, con todas las sustituciones que se hicieron, se llega a esta expresión. ¿Por qué? Pues porque Y aquí, desde aquí ya estamos diciendo que Y es igual a esto. Hacemos la operación de las A's y llegamos que esto es esto. Sí, sé que está revuelto, pero parten de expresiones simples, se van ampliando, vas metiendo unas dentro de otras porque estás sustituyendo a lo que es igual a esa variable y por eso se hace más compleja y difícil, pero sigue siendo esta ecuación simple, ¿no? Aunque aquí se vea muy imponente, ¿no? Y bueno, la interpretación es que nuevamente Y es el producto por trabajador de su estado estacionario, depende positivamente de la tecnología, que es esta, con un exponente de 1 entre 1 menos alfa mayor que 1, por lo que un aumento de la tecnología tiene un efecto amplificado. Esta pues es la tasa de ahorro, un mayor de ahorro permite acumular más capital y eso aumenta el producto y depende negativamente de las mismas que se han venido diciendo, de la depreciación y de la tasa de crecimiento del capital por trabajador. El exponente alfa entre 1 menos alfa indica la sensibilidad del producto al ahorro, la depreciación y el crecimiento de la población. Y bueno, a mí en este tipo de ecuaciones siento que como son ya bastantes, uno va perdiendo el hilo de lo que está haciendo en realidad, ¿no? Entonces, para que ustedes entiendan por qué se hizo todo esto, porque seguramente ya perdieron la noción, vamos a hacer una recapitulación. Nosotros queremos encontrar el capital, que es cuando existe el estado estacionario, es decir, cuando la inversión es igual a la depreciación. Para ello, pues recuerdan que igualamos el ahorro con la depreciación, con todos estos términos que ya se explicaron, ¿no? Entonces, todo este camino que hemos llevado es para encontrar la K que satisface esa condición. Entonces, para eso se hacen distintos trucos, que es álgebra. Se llegan a expresiones que tienen su propio significado económico, como aquí en cada parte se los menciona, y finalmente se llega a la expresión K, es decir, el capital por trabajador está asociado o vinculado a variables como es la tecnología, la depreciación, la tasa de crecimiento de la población y un parámetro que indica la sensibilidad del capital hacia todas estas variables. Eso es lo que nos dice esta expresión final. Para ello se tuvieron que hacer todos esos embrollos matemáticos, pero como les comenté, me interesa que tengan claro qué se hizo y para qué se hizo. Entonces buscaba despejar K de esa primera expresión. Esta es la primera expresión. Se quería dejar K sola para que explique en función de qué está. Entonces se hizo todo esto. Y bueno, luego nosotros tenemos una función que describe cuál es la producción, que dicen que Y es igual a, o sea, la tecnología por K elevado al alfa, ¿no? Recuerden que esta función de la producción describe a la producción, que es esta. Entonces, como ya encontramos K, por lo que se hizo todo el embrollo ese que acabamos de ver,
ya tenemos K, entonces hay que sustituirla aquí. Entonces ya nada más la sustituyen. Y es igual a A por K a la alfa. Y es igual a A. Esto es lo que se encontró que valía K, con todo el embrollo que se hizo, elevado al alfa. Se simplifican exponentes. Es decir, 1 menos A por este término que denota la tecnología, la depreciación y la población, elevado a la 1 entre 1 menos alfa por alfa. 1 menos 1 entre el alfa por alfa se van y queda esta expresión. Es que ya tampoco quiero meterme a decir 1 menos alfa porque se va perdiendo el hilo. Mejor les voy diciendo ya lo general. Entonces luego se separan por corchetes para encontrar los diferentes términos de A. O sea, que puede ser que A esté elevado a la 1 porque aquí no tiene exponente, por esta A que está elevado a esto, y por este término. Entonces son igualmente trucos matemáticos, que eso más bien ustedes ya pausenlo y veanlos detenidamente. Y también se llega a una expresión de que el producto per cápita, o sea el PIB per cápita, está en función de la tecnología, que a su vez está en función de un parámetro que determina su sensibilidad ante cambios en el capital, y por también está en función de la tasa de ahorro, la depreciación y la tasa de crecimiento de las personas o de la población, y también está determinada por otro parámetro que ve cómo estas variables influyen en el producto. Aquí están las explicaciones de cada una. Léanlas con detenimiento, analícenlas, traten de encontrar las relaciones matemáticas y bueno, ese era el objetivo, de llegar a una expresión que determinara el Producto Interno Bruto por trabajador o per cápita, PIB per cápita, y otra expresión que nos indicara el capital por trabajador o capital per cápita. Ese es el desarrollo del modelo. Entonces luego hay unos ejemplos donde, como son expresiones complejas, los modelos los tratan de hacerlo con supuestos. Entonces dicen, ¿qué pasaría si eso nunca va a pasar en la realidad, pero supongamos que México y Zambia de Z se pueden comparar, dividir su PIB per cápita? Tendríamos que dividir la expresión que llegamos anteriormente, que es básicamente esta, pero del lado de México, entre la misma expresión, pero del lado del país de Zambia. Y dicen que si todo lo demás fuera igual, la tasa de depreciación, la tasa de crecimiento de la población, los parámetros la tecnología, pues como dividen, pues quedan como uno, o sea, se van a la expresión, ¿no? Entonces queda un término más simplificado, donde suponen que lo que determina la diferencia o la tasa entre el ingreso de México y el de Zambia es su tasa de ahorro. Si todo lo demás es igual excepto la tasa de ahorro, es la tasa de ahorro la que determina la diferencia entre el PIB per cápita de México y el de Zambia, ¿no? Por ejemplo, aquí la tasa de ahorro de México es 0.2 y la de Zambia es 0.05. Pero todo esto está sujeto al valor de alfa. El valor de alfa es el que también determina mucho, porque está elevado a eso. ¿Qué tan grande es alfa? Bueno, entonces vamos a recordar nuestra función inicial con Douglas, que y es igual a AK
por alfa por L a la 1 menos alfa. Aquí igual les explico las variables, y es el producto total, la tecnología, el capital, el trabajo. Alfa es la participación del capital en el trabajo, y 1 menos alfa es la participación del trabajo en el producto. Esto ya lo habíamos dicho, pero pues, no importa que lo repita muchas veces, siempre que se les vaya quedando, ¿no? Alfa representa el capital y 1 menos alfa el trabajo. Y el significado económico muestra cómo el producto depende del capital, el trabajo y la tecnología. Los exponentes alfa y 1 menos alfa representan la elasticidad del producto respecto al capital y al trabajo respectivamente. ¿Qué es una elasticidad? ¿En qué proporción cambia una variable cuando cambia otra, ¿no? Entonces, aquí si cambia el capital, el trabajo y la tecnología, el producto va a cambiar. Eso es lo que están diciendo. Y a eso hace referencia las letras alfa y 1 menos alfa. Pero ¿qué pasa matemáticamente y en los hechos? Entonces ahora vamos a buscar una expresión que nos ayude a ver el valor de alfa. Para ello, aquí ya olvídense un poco de todas las ecuaciones que vimos hace rato. Eso de momento olvídenlas. Bueno, no las olviden. Ya vamos a entrar a otro, digamos, a otro tema matemático, ¿no? Ahora vamos a buscar el valor de alfa. Hace rato encontramos el valor de Y per cápita y K per cápita. Ahora tenemos que buscar el valor de estos parámetros, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer un poco referencia a la teoría neoclásica, ¿no? La teoría neoclásica dice que el salario es igual a la productividad marginal del trabajo. En palabras llanas, yo te pago lo que tú produzcas. Como les dije hace rato, no hay plusvalor, no hay robo de ninguna de las partes, y cada quien se lleva su parte proporcional a la producción de acuerdo a su participación en ella. Aquí, bueno, calculan una derivada parcial de la producción con respecto a L, que es el trabajo. ¿Por qué? Porque se está buscando la productividad marginal del trabajo. No sé si en micro o en macro les enseñaron que para calcular algo que lleve de apellido marginal, ingreso marginal, costo marginal, algo que lleve marginal, usaban las derivadas. Derivaban la función respecto a lo que quieren encontrar. Aquí queremos encontrar la productividad marginal del trabajo. Entonces se deriva respecto a L, porque L hace referencia al labor o al trabajo, ¿no? Entonces se calcula la derivada parcial de la función de producción que hemos venido, que es esta, la del ingreso total. Derivamos respecto a L, y bueno, para los que ya saben cálculo va a ser repetitivo, pero para los que no, una de las propiedades de la derivada es que el exponente pasa multiplicando y se le resta menos 1. No para todas las derivadas, pero para algunas sí. Entonces aquí es 1 menos alfa, que estaba aquí, por AK a la alfa de L menos alfa. Como se derivó respecto a L, a esa es a la que se le resta el menos 1. Y entonces ahora podemos decir que esta es la productividad marginal del trabajo. Eso lo vamos a igualar a una variable imaginaria que se llama salario. Y en esto estamos diciendo que el salario es igual a la productividad marginal del trabajo. Estamos formalizando matemáticamente lo que les dije. A ti te pago lo que tú produzcas, tu productividad marginal. Pero ya ven que a los economistas les gusta hacer ecuaciones y usar términos, pero en palabras llanas es eso. Pero para que entiendan un poco las expresiones. Y el significado es que en competencia perfecta el salario real es igual a la productividad marginal del trabajo. Esto significa que los trabajadores son pagados según su contribución adicional al producto. Eso es lo que les dije, ¿no? Y ahora vamos a hacer otra función, pero ahora es la participación del trabajo en el ingreso nacional. Para eso multiplicamos el salario por el número de trabajadores para saber cuánto es el monto del ingreso que se genera o se cobra, ¿no?
O sea, supongan que el salario es de 20 pesos y son 1000 trabajadores. El ingreso del trabajo serán, ¿cuánto dije? 20,000 pesos. Eso entre el producto para sacarlo, digamos, per cápita. ¿No? No, perdón, entre el ingreso para saber qué proporción del ingreso es, ¿no? Lo que se genera por pago de salarios a los trabajadores entre el ingreso total, que incluye los trabajadores y los capitalistas. Aquí estamos sacando su proporción, ¿no? Entonces lo dividimos, ¿no? Ya tenemos esta expresión que hace referencia al salario, que es esta. El salario es igual a la productividad marginal, pero lo pasamos acá completo. El salario es igual a la productividad marginal por L, porque aquí está multiplicando L. Entonces le ponemos por L entre Y, que Y también ya tiene su ecuación, que es esta, ingreso total. La pasamos acá y así quedaría expresado la participación del trabajo en el ingreso nacional. Y después escribimos la participación del trabajo en el ingreso, como W por L entre Y es igual a W por L entre Y. Sustituimos W y es como se llega a esta, ¿no? Ahí se las había explicado. Simplificamos el numerador. ¿Cómo lo podemos simplificar? Pues porque tiene L's, ¿no? Tiene una L que está a la menos alfa y una L que está a la 1, porque no tiene exponente. Entonces, con la propiedad del exponente queda que solo queda una L elevado a la 1 menos alfa por la resta de esta con esta, ¿no? Y el numerador ya queda así, como les dije, con una sola L. Y ahora se trata de escribir la fracción con el numerador simplificado. Es decir, este nuevo numerador entre el denominador, que es Y, ¿no? Que aquí está Y. Luego se cancelan términos idénticos, porque allá hay casas L's y los cancelamos como se ve aquí, ¿no? Aquí está la función anterior, 1 menos alfa por acá por L por 1 menos alfa entre todo lo que es la producción. Entonces todo esto se va y se queda solito 1 menos alfa. Entonces así se comprueba que la participación del trabajo en el producto es igual a 1 menos la participación del capital, que es alfa, ¿no? Esto fue para la elegancia de los modelos neoclásicos y demostrar cómo la participación del trabajo es igual a 1 menos la participación del capital, ¿no? Pero ya lo demostramos. Por si un día lo necesitan demostrar, entenderlo también, ¿no? Porque todo esto tiene un significado económico, como de aquí bien se menciona. La función de producción con Douglas tiene la propiedad de que la participación del trabajo en el ingreso nacional es constante e igual a 1 menos alfa. Es decir, no hay cambios en esa participación. Y esto implica que sin importar cuánto crezca el capital o el trabajo siempre será una fracción 1 menos la del capital del ingreso total, como ya lo explicamos. Y aquí les ponen un ejemplo, que si alfa, o sea el capital es 1/3, entonces el trabajo recibe 1 menos 1/3 igual a 2/3 del ingreso nacional, y el capital recibe 1/3. Encuentran que el alfa vale 1/3. ¿Qué quiere decir? Que la participación del capital es 1/3 del ingreso que se genera, y por lo tanto la de los trabajadores es 2/3. Pero vamos a ver cómo se deriva eso. ¿Se acuerdan que el ejercicio que hicimos del PIB del país 1 entre el país 2, en este caso era México y Zambia,
y suponíamos que tenían la misma tecnología, la misma tasa de depreciación, la misma tasa de crecimiento de la población, y que lo único en lo que se diferenciaba eran sus tasas de ahorro. Entonces, para derivar esa diferencia entre la producción, como todo lo demás se anula, lo único que va a determinar su diferencia es la diferencia en sus tasas de ahorro, que equivale a esta expresión, ¿no? Gamma 1 entre gamma 2 elevado a lo alfa entre 1 menos alfa. Aquí nuevamente les pongo las leyendas de lo que significa cada término. Aquí esto hace referencia al gamma, perdón, a Y1 entre Y2, que es esta parte. Esta de acá hace referencia a las gamas, y este es el exponente, alfa entre 1 menos alfa. Entonces, aquí tenemos que determinar el exponente alfa entre 1 menos alfa, porque queremos encontrar el valor de alfa y el de 1 menos alfa, para ver cuánto es la participación tanto del trabajo como del capital, ¿no? Y para ello sabemos que los datos de la participación del trabajo en el ingreso es 2/3, como se han encontrado en trabajos, ¿no? Entonces, para encontrar alfa necesitamos restar a lo que vale 1 menos alfa, que sabemos que es 2/3. Tenemos que restarle 1 menos 2/3 para saber el valor de alfa. Entonces 1 menos 2/3 sale que es 1/3. Alfa vale 1/3 y 1 menos alfa vale 2/3. Si se suman ambos dan 1. 2/3 más 1/3 son 3/3, que es 1. Ahora calculamos el exponente, ¿no? Que es alfa entre 1 menos alfa. Quedamos que alfa era igual a 1/3 entre 1 menos alfa, que quedamos que era 2/3. Aquí aplican el de sándwich, se multiplican los extremos de abajo, 3 por 1 3, y se divide entre los extremos de arriba. 3 por 2 6, que es 3 sextos igual a 1 medio, ¿no? Esto nada más es matemáticas. Ahora podemos aplicarlo a un ejemplo numérico, ¿no? Supongamos que la tasa de ahorro, digamos, el ratio, la tasa del país 1 entre el país 2 es 4. ¿Qué quiere decir? Que la tasa de ahorro del país 1 es 4 veces más grande que la del país 2. En el ejemplo que habíamos puesto, la tasa de México era 0.2 y el de Zambia 0.05, porque 0.05 por 4 da 0.2. Aplicamos la fórmula, Y1 entre Y2 es igual a 4 a la 1 medio. Este 1 medio viene del valor de alfa. ¿Y qué quiere decir 4 a la 1 medio? Que es como si estuviera haciendo una raíz cuadrada de 4. 4 a la 1 medio es igual a raíz cuadrada de 4, esto es igual a 2. Entonces, el resultado es que el país 1 tendrá un ingreso per cápita solo 2 veces mayor que el país 2. ¿Pero eso se cumplirán los hechos? A ver, analicen bien qué acaba de pasar. Que con esos valores de 1/3 y 2/3 y una tasa de diferencia de 4 a 1 en la tasa de ahorro de los países, el modelo predice que el país 2 solo será, en términos de ingreso, o sea, su PIB va a ser el doble que el del país 2, teniendo todo lo demás constante. Pero eso no se cumple en los hechos, porque hay un hecho incontrovertible en la historia de la humanidad de este momento, y es que hay una brecha de riqueza enorme. Por ejemplo, el PIB de Estados Unidos es 30 veces mayor que el de Malawi, y solo lo produciría de manera incorrecta, porque para explicar una diferencia de un ingreso de 30 veces, como es Estados Unidos respecto a Malawi, el modelo requiere una diferencia de ahorro de 30 al cuadrado, ¿no? Que son 900 veces. ¿Sí? Porque para sacarle la raíz cuadrada
a 900 tendría que ser 30, que es la brecha de la riqueza. Entonces la tasa de ahorro, como es una raíz cuadrada, se rasca la raíz cuadrada y sería 30. Pero la realidad se comporta así. La diferencia real entre las tasas de ahorro e inversión es mínima. Para Estados Unidos es 20% y para Malawi es el 15%. Entonces ahí como que su diferencia es como del 1.3%. Su división de 20 entre 15 es 1.3. Y no 900 como se requeriría si nos vamos a la matemática de este modelo, ¿no? Entonces el modelo subestima masivamente este problema. No puede explicar las diferencias de ingreso tan grande. Sus predicciones son que, por ejemplo, Estados Unidos solo sería 2 o 3 veces más rico que Malawi, ¿no? Y no es así, es 30 veces más rico, ¿no? Y las diferencias de ahorro y capital son insuficientes para explicar la desigualdad de los países en el mundo. Esto ya es con datos empíricos, ¿no? Eso apunta a que la variable del capital no es la variable clave, sino la productividad, que se va incorporando a modelos más adelante. Y entonces, ante esta crítica que ha recibido el modelo de Solow, desde desde que algunos teóricos empezaron a analizar los datos de sus países, hay una versión alternativa de Mankey, Romer y Weil de 1992 en un paper muy famoso. Ellos tratan de subsanar el problema de la siguiente manera. Argumentan que el capital humano, es decir, a los trabajadores, se acuerdan que les pagaban 2/3, pero ellos decían que esos 2/3 no se deberían de ir completo al trabajo, sino también se deberían de ir al capital, porque el capital humano puede considerarse capital también. Entonces que ese pago se le debe dar al capital u otra forma de capital, ¿no? Entonces, por lo tanto, alfa sería más grande, ya no sería de 1/3, sería de 1/3 más lo que se le pasara de capital humano. Entonces, si se incluye el capital humano en cada participación del capital físico y total, ellos sugirieron que fuera de 0.6, o sea, del doble de lo que era 0.3, ¿no? Era 1/3 y ahora es 0.6, o sea, 2/3. Con esto mejora un poco la explicación, porque el exponente alfa entre 1 menos alfa se vuelve a 0.6, que es lo que le calculan la nueva participación del capital, entre 0.4, que sale de la diferencia de restarle a 1 la del capital para que quede solo la del trabajo. Y esto es igual a 1.5, esta relación. Entonces, la misma diferencia de ahorro de 4 veces explica 4, ahora sí, elevado a la 1.5, que desglosado de manera aritmética es igual a 4 por raíz de 4, o sea, 4 por raíz de 4, que es 2, 4 por 2 es igual a 8. Y dicen que esta es una diferencia de 8 veces solamente, lo cual se acerca más a la realidad, pero todavía falta, porque son 30 veces, acuérdense. Entonces, estos planteamientos de Mankey, Romer y Weil mejoran un poco las predicciones, pero aún así siguen sin explicar la realidad, ¿sí? Entonces hay una crítica que dicen que si el problema fuera la falta de ahorro, solamente los países pobres tendrían un incentivo para ahorrar, o sea, harían lo posible para ahorrar y de esa forma crecer, ¿no? O tratarían de pedir más ayuda externa y enriquecerse rápidamente, pero no lo hacen. Esto sugiere que el problema es aún más profundo. No solo es la falta de ahorro, hay otros factores. Y la evidencia es que la ayuda externa, que es un aumento temporal del ahorro, es decir, países ricos le regalan parte de su ahorro a países pobres. Entonces esto aumenta su ahorro, pero no ha tenido el éxito que se esperaría con este modelo. ¿Y cuál es la evidencia contradictoria? Que tanto el modelo de Solow como el de Mankey, Romer y Weil tiene otra predicción clave. Porque si los países pobres tienen tan poco capital,
La ley de rendimientos decrecientes implica que el retorno del capital es muy alto. Como apenas estarían, digamos, comprando su primer tractor, en la analogía de la clase pasada, aquí dirían que el retorno de ese primer tractor sería muy alto en esos países. Entonces, como el retorno es muy alto, muchos países, el capital de países ricos buscaría mejores rendimientos en los países pobres, donde el retorno es más alto. De la misma manera, ustedes recuerdan la ley de la oferta y la demanda. En los países pobres hay escasez de capital humano calificado. O sea, sí hay, pero es poco. Y el modelo neoclásico predeciría que como es poco, se les tendrían que pagar más, porque hay muy pocos de ellos, ¿no? Pero pues, entonces, predeciría que el capital y el talento deberían fluir de los países ricos a los países pobres, en busca de estos altos retornos, ¿no? Pero en la realidad observamos lo contrario. Observamos que hay fugas de capitales, que los ricos de los países pobres, en vez de que inviertan su dinero en sus países, lo mandan a paraísos fiscales o a economías más estables, como Europa, Estados Unidos, Japón. Y que hay una fuga de cerebros en los países pobres, que médicos, ingenieros y científicos de países en desarrollo migran a Estados Unidos, Europa y otros países ricos para ganar más. Y el modelo predeciría que como aquí son escasos, se les pagaría más. Entonces, esta evidencia sugiere que los retornos no son más altos en los países pobres. Entonces hay otra cosa, puede ser la productividad, las instituciones, la corrupción, están reduciendo la productividad del capital y el trabajo en estos países, anulando el efecto de la escasez. Y bueno, eso sería todo por esta clase, espero les haya gustado y nos vemos pronto. Saludos.